Bienvenidos todos al capítulo número 6, parte B de Alice's Adventures in Wonderland. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de este capítulo, el capítulo número 6 de Alicia en el País de las Maravillas. Habíamos visto cómo Alicia se encontró con the king, the queen, and the pack of cards, ¿no? Se encontró con el rey, con la reina y con el grupo de cartas que los acompañaba. Okay, the queen invited Alice to a croquet game. Alicia, la reina invitó a Alicia a un partido de croquet. Un partido de croquet muy extraño en realidad, ¿no? Como ven en la imagen. Muy bien, vamos a ver qué es lo que continúa en esta parte. A ver, who are you talking to? Who are you talking to? Ok, ¿a quién? Ok. ¿Le estás hablando? Who are you talking to? Said the king. He came up behind Alice and looked at the cat's head in surprise. ¿A quién le estás hablando? Es la pregunta. Came up. Este es un phrasal verb muy interesante. Came up es como llegar hacia o llegar a. ¿Ok? Came up o venir a. Come up. Oh, don't forget to come up to my house, ¿no? No olvides llegar hasta mi casa. ¿Ok? Llegar hasta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Behind Alice. Llegó hasta detrás de Alice, ¿no? And looked at the cat's head in surprise. Y vio. Recuerden aquí que look, al igual que talking, siempre van a utilizar este tipo de preposiciones. Look at. Look at the cat's head in surprise. ¿Okay? Vio la cabeza de el gato. Cat's head. ¿Okay? Esto de aquí es posesivo. El apóstrofo S es posesivo. La cabeza, the heads, ¿okay? Del gato. The head of the cat. O the cat's head. In surprise. I'm a friend of, it's a friend of mine, a Cheshire cat, said Alice. Oh, so, thank you very much. I'll send that. George, thank you very much for your gift. Gracias, George. Thank you very much for your gift. Okay, thank you for being here. It's a friend of mine. Es un amigo mío. Friend of mine. Esta es una frase muy común que pueden utilizar, chicos, en una conversación, ¿no? Who are they? They are a friend of mine. Okay. It's a friend of mine, or they're a friend of friends of mine. Son amigos míos o es amigo mío. A Cheshire cat, okay, el gato de Cheshire, dijo Alice. I'm not sure that I like it. I'm not sure. No estoy seguro que me guste. I'm not sure I like it. Said the king, but it can touch my hands if it likes. But it can touch my hands. Pero refiriéndose al gato, ¿ok? Puede tocar mis manos, touch my hands, if it likes. Ok, si le gusta. O si le parece, ¿no? If it likes, si te gusta o si le parece. I prefer not to, said the cat. Prefiero no hacerlo. I prefer not to. Como ven acá, chicos, esta es una forma muy interesante de usar el negativo. Hemos aprendido bastante de que el negativo, en el caso del presente, se utiliza con don't, right? I don't prefer. Okay, I don't prefer, for example. You don't prefer it. Y she don't prefer it. Okay, he y she ya no sería don't, ¿cierto? ¿Qué utilizaríamos aquí? Doesn't. He doesn't prefer it. Él no prefiere. I don't prefer it. No prefiero. You don't prefer it. No prefieres. He doesn't prefer it. Ella o él no lo prefiere. ¿No? He doesn't. Él. She doesn't. Él. Ella no. Pero miren aquí. I prefer not to. En ocasiones como esas, por ejemplo, podemos poner el not después del verbo. I prefer not to. I prefer not. Okay, I don't want it. No deseo. I want not. I want, or I prefer not to do it.
No quiero hacerlo. I prefer not to do it. Y así que esta es una forma negativa de también utilizar, ¿no? ¿Ok? O decir que algo no nos gusta. I prefer not to do it. Okay, said the cat. Well, said the king angrily. Bueno, said the king angrily. Angrily, it comes from angry, molesto, angrily. He called out to the queen. Tenemos aquí otro phrasal verb, called out. What does called out mean? Call out. Ese también es un phrasal verb, call out. What does call out mean? What do you think? It's that translation of this. Called out, llamar a alguien, ¿ok? O que, pedir que venga, ¿no? Call out, pedir que venga o llamar a alguien para que venga, call out. He called out to the queen, llamó a la, pidió que la reina venga. My dear, there's a cat here and I don't like it. Mi querida, ¿no? My dear, querida. There's a cat. Hay un gato aquí, but I don't like it, pero no me gusta. The queen did not look round. Este es otro phrasal verb, look round. ¿Qué significaría esta parte? Look round. Mirar alrededor, ¿ok? Look round. The queen did not look round. La reina no miró alrededor. Off with his head, ¿no? Off with his head. Córtenle la cabeza. Y aquí utiliza its, ¿ok? Off with its head. Ok, ¿por qué usamos its aquí? A ver, normalmente la reina en anteriores expresiones utilizaba esto, ¿no? Off with his head. Off with her head. Ok. With his and her head. Estos de aquí son adjetivos posesivos. Ok. La cabeza de él, la cabeza de ella. Ahora, lo que estamos viendo es que utiliza este de aquí. A ver, aquí creen que haga referencia it's. Este también es un posesivo. It's. Ok. Recuerden que se utiliza para el caso de it, animales o cosas. It. En este caso está haciendo referencia a la cabeza del gato. Por eso dice cut off, ¿no? Off with its head. Off with its head. ¿Ok? Entonces, dice, córtenle la cabeza, ¿no? She shouted, call for the executioner. Call for. ¿Ok? Call for. Ese también es otro phrasal verb, call for. Call for también hace referencia a llamar o a atraer a alguien, ¿no? Call for the executioner. Good. Alice was a little worried for her friend. Alicia estaba un poco preocupada, worried. But when the executioner arrived, everybody began to argue. Cuando la persona que iba a hacer la ejecución arrived, llegó, everybody began to argue. Todos empezaron a argue, discutir, argue. Hay una gran diferencia entre argue and fight. Argue es una discusión o discutir de forma verbal y fight lo utilizaríamos para pelear. Ajá, de una forma ya más física, ¿no? Fight. Es la principal diferencia. Argue and fight. Todo el mundo empezó a discutir. I can cut off a head. I can cut off a head. No puedo cortar la cabeza, dijo la persona que iba a hacer la ejecución, ¿no? Ok. Why, ¿no? I can cut off. Por esta razón, ella usa off. Cut off. Esto de aquí es phrasal verb muy importante. Cut off. Cut off. ¿A qué cree que haga referencia esta palabra, chicos? Cut off. Cut off. Recuerden, cut significa cortar. Ahora, ¿por qué se incluye aquí la preposición off? ¿O en qué sentido cambia el significado de esto? Cut off. Bueno, en este caso, recuerden de que cut off es cortar también,
pero haciendo referencia al miembro, o a una parte del cuerpo, ¿ok? We need to cut off your finger because it's broken, ¿no? We need to cut off como amputar, podríamos decir la palabra más exacta, ¿no? Amputar o cortar. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, decapitar, utilizaría la palabra behead, ¿ok? Behead. Esto es exclusivamente para la cabeza, decapitar, ¿no? O la ejecución normal. Behead. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, ¿ya? Cut off hace referencia a cortar una parte o un miembro del cuerpo o de lo que ustedes estén tratando, ¿no? Ya sea de un animal o ya sea de un objeto también, ¿no? Pero algo que pertenezca, ¿ya? Klaus, hello, nice to see you. Estoy haciendo los lives a partir de esta semana en la mañana, in the morning. A partir de las 10 de la mañana, hoy día empezó un poco tarde, he estado haciendo algunas cosas previamente, pero normalmente es en la mañana, ¿ya? Es el horario que hemos cambiado. Así que espero que puedan, si en caso puedan utilizarlo, perfecto. We total, decapitate, claro, decapitate también es otra forma de utilizar esto, ¿ya? Pero el que, bueno, a veces algunos ven esto, les va a ayudar mejor tener, porque decapitate ya es un verbo que tú te puedes hacer la idea de tenerlo ya o puedes entenderlo mejor, ¿no? En el contexto, porque se parece mucho al español, ¿ya? Entonces, esto de aquí podríamos utilizar decapitate tú. Ya, así que vamos a continuar. I can't cut off a head. No puedo cortar la cabeza, ¿no? Said the executioner, ¿no? Dijo el ejecutor o el verdugo. If there isn't a body to cut it off from. No puedo cortar una cabeza. Sí, ok. There isn't, si no hay. If there isn't a body. Si no hay un cuerpo, to cut it off from. ¿De dónde cortarla? Recuerden que en el caso del gato, solamente había aparecido la cabeza, nada más, ¿no? La cabeza del gato. Y es por eso que era lógico decir, ¿no? No puedo cortar la cabeza porque no hay cuerpo. Entonces dice, you can cut the head off. Tú puedes cortar la cabeza, said the king, from anything that has got a head. Tú puedes cortar la cabeza de alguien, dijo el rey, de cualquier cosa que tenga cabeza, has got. Esto de aquí es una forma en inglés británico de decir tener. Recuerden que en el español, en el inglés tenemos I have a head. Y en el caso del inglés británico, normalmente dicen I have got a head. Tengo una cabeza. I have got a head. ¿Ok? En este caso es that's got a head. It has got a head. Eso tiene una cabeza, ¿no? O haciendo referencia al animal o al objeto, ¿no? Tiene una cabeza. Entonces, si hacemos la contracción, recuerden que también hacemos esta contracción, sería it's got a head. It's got a head. Tiene una cabeza. Ahora, aquí está utilizando el that's, ¿no? Cualquier cosa que tenga una cabeza. Muy bien, entonces eso sería la siguiente parte. Bienvenidos todos chicos a los que se están conectando. Estamos leyendo el capítulo número 6 de Alice's Adventures in Wonderland. Muchísimas gracias por darse un paso por aquí por el live. If somebody doesn't do something quickly, said the queen, I'll cut everybody's head off. Okay, si alguien, okay, no hace nada, okay, nada pronto, nada rápido, I'll cut everybody's head off. ¿No? Voy a cortarle la cabeza a todos. Okay. If somebody doesn't do, ¿no? Si alguien no hace algo, okay, doesn't do anything quickly, rápidamente, okay, I'll cut everybody's head off. Cut the head off. Aquí cut está separado, miren.
Los phrasal verbs, recuerden que también lo podemos separar. Y separado normalmente por un sustantivo, ¿no? Que sería everybody's head. También se pueden separar eso, ¿ya? Así que hay algunos verbos que sí lo pueden hacer. Nobody likes the plan very much. Que a nadie le gustaba ese plan. So they turn around to Alice. Turn to Alice, perdón. Turn to Alice and what do you say? They cried. ¿Y qué es lo que tú dices? Dijeron, ¿no? O vociferaron, o gritaron, ¿no? O levantaron la voz. Genial. Entonces, vamos a verlo hasta aquí, chicos. Ya vamos a ver la lectura hasta aquí. Está muy sencillo, no es muy complicada esta parte. Y si desean, pueden ustedes participar. Lencería, Chinelli, hello, welcome to today's class. Okay. Okay. Gio, welcome to today's class. Vamos a leerlo, ¿ya? Y si desean, pueden mandar su solicitud para escucharlos. A ver. Who are you talking to? Said the king. He came up behind Alice and looked at the cat's head in surprise. It's a friend of mine, a Cheshire cat, said Alice. I'm not sure that I like it, said the king, but I can touch my hands if it likes. I prefer not to, said the cat. Well, said the king angrily. He called out to the queen. My dear, there's a cat here and I don't like it. The queen did not look round. Off with his head, he shouted. Call for the executioner. Alice was a little worried for her friend, but when the executioner arrived, everybody began to argue. I can't cut off a head, said the executioner, if there isn't a body to cut it off from. You can cut the head off, said the king, from anything that's got a head. If somebody doesn't do something quickly, said the queen, I'll cut everybody's head off. Nobody liked that plan very much, so they all turned to Alice. And what do you say? They cried. Bien, entonces vamos a ver la lectura hasta esta parte, chicos, así que a ver, si alguien desea puede mandar su solicitud. Vamos a ponerlo desde aquí. A ver. Aquí creo que está bien. Ok, desde esta parte vamos a leerlo, ¿ya? I prefer not to. A ver. ¿Quién mandó por aquí? Vamos con Gio. Gio, good evening. Oh, good morning. Ok, bien. Welcome to today's live. Hi, how are you? Oh, I'm very nice too. How's everything? How's been your day been doing? Yeah. How's your day been going? Ah, you're working, really? Oh my God. I'm distracting you. Well, no, don't worry. It's okay that you come to the live too, if you have some free time. So, Gio, we're gonna start reading from this part. I prefer not to until they cried. Okay, this is gonna be the end of the reading. Well, said the king angrily. He called out to the queen. My dear, there is a cat here, and I don't like it. The queen did not look around. Oh, with its head, she shouted, call for the executioner. Alice was a little worried for her friend, but when the executioner arrived, everybody began to agree. I can cut off a head, said the executioner. If there isn't a body to cut it off from, you can cut the head off, said the king, from anything that's got a head. If somebody doesn't do something quickly, said the queen, I cut everybody's head off. Nobody liked that plan very much, so they all turned to Alice. And what do you say?
they cried. Okay, very good. Very good. Very good. Everybody, please in the chat, don't forget to leave your clap for your friend. Okay. Very good. This one, executioner. Practice with this. Execution. Execution. Yes. Executioner. Yes, execution, ejecución, execution. Y este sería executioner, ¿no? Como el ejecutor o el verdugo. Executioner. Yeah, that's right. That's right. Okay. Thank you very much, Gio, for your participation too. We really appreciated that. Okay, let's continue with Witoto. Witoto, good morning or good afternoon. Well, depend where you are. Hello. Again, please, can you speak, please? I can listen to you very quickly, very fine. Hello. Yeah, that's much better. Witoto, how are you? Fine, thanks. Tell me, where are you from? Oh, I'm fine. I'm really fine too. I'm glad I'm very happy to have you, everybody here. Where are you from, Witoto? Oh, well. Are you working at this moment, or are you in your break or free time? Okay. Right. So I saw you, and this is different kind of English for advanced than the others. So. Oh, that's good. That's good. Wanna give it a try. Yeah, give it a try. That's a word. Yeah. So Witoto, we're gonna start listening to your reading, and thank you very much for staying here at the live. From this part, okay, I prefer not to till they cried. So we are all ears. Here. It's a cat here. I don't like it. The queen didn't look around. Oh, with the cat. With the head, sorry. She shouted. Call for the executioner. Alice was a little worried for her friend. But when the executioner arrived, everybody began to argue. I can't cut off a head, said the executioner. If there isn't a body to cut it off from, you can't cut the head off, said the queen, from anything that's got a head. If somebody doesn't do anything quickly, said the queen, I will cut everybody's head off. Nobody liked that plan very much, so they all turned to Alice. And what do you say? They cried. Okay, great. Very good job. Everybody, please don't forget to leave your class too. Okay, Witoto, you have a very nice reading. I really like it. Like you're a good narrator. Okay. Yeah, and with all the expressions and everything. So I think the rest of the people also liked your reading too. Continue practicing like that. I think you have a very nice pronunciation and intonation. Your intonation is very attractive too. What happened was that I spent a lot of time in the United States, and my wife was white too, so that was only the reason why.
Yeah, but I mean, your reading is kind of different. Yeah, because so maybe you can have a good pronunciation and you can read very well, but you have a very nice intonation, no? Like the tone of voice of all the characters and things like that. I don't like my pronunciation. Okay. There's some limits on my pronunciation. I know because you have to be real, and I spend a lot of time with Americans and or people who are bilingual, and they have a good pronunciation because they went to college, they went to school since they were little kids, and they call it native English. Yeah. They have good pronunciation. You cannot see the difference between an American guy. You understand what I'm saying? You know what I'm saying? Yeah. There are some people that reach that level, or maybe because they live there for a long time, or they have grown up there. But yeah, we're on the road. We're on the road. That I live with Hispanic people. Okay. And that is from learning the English. If you want to learn English, you're gonna have to be with people who talk English, and they don't talk Spanish or another language at all. Yeah. So practice. And another thing that you need to, if you go to the United States, try to go to areas where just pure Americans and stay with them. And where did you live exactly? Which state or which city did you live? Oh, Miami. 23 years, and then when I married my wife, I went to live in Missouri, in the Midwest, they call it the Midwest, for another 10 years. That's when I started to learn real English. Yeah. It's still my English, because I went to the United States when I was 25 years old. I'm 57. Okay. I lived like 3 decades. Yeah, it's a long life. It's a whole life. Yeah, I can write anything. I have my high school diploma from they call it the GED. I went to school. Okay. It's like going to school. It's like going to school here in Peru. Okay, nice. They gave me that. I was about to go to university there, but I couldn't. Oh, wow. I couldn't. That's another story. But it will open the door for many people who travel to the United States or want to make a living in the United States and live there. It can, at least, I tell everybody who wants to go there, at least you need to have the basics. With a degree and anything, let's say business administration, a lawyer, if you're a lawyer, a doctor, man, you have a perfect life. Even if you are a teenager, if you are a young guy, you can go there legally and be in the military. The military they give you incredible benefits. I talk with people in the military. They go, they retire at 45 years old with a pension like $6,000 more. Okay, wow. I think it's very awesome, all your story and the background, and well, it's very nice to know that you didn't study formally, for example, English before going to the US, like in an institute. So you go like, yeah. Okay, you enter to the swimming room, to the swimming pool, and start swimming as you can. Only with practice, talking to people and things like that, I suppose.
That's how you learn. Okay, nice. Like I said, when I was in the Midwest, that's when I started to learn here English. Oh, yeah, because Miami, it's a place where there's a lot of Latin American people. And yeah, I don't know, even sometimes I heard that Miami and New York, there are more people, more Latin American people that you can talk to in Spanish. And for example, if you go out, no, to buy something, you will find a lot of Latin American people. Everybody in Miami is from Latin America. Everybody. Yeah. So there's no need to learn to speak in English. No, there's no need because everybody speaks Spanish. I'm sorry, I'm receiving a package here. Oh, okay, don't worry. No, that's all right. The problem is that I was with my family, and the job that I had, it was with Hispanic people. Okay. Juneo, I also live in Missouri. Oh, wow, that's very nice. How long have you lived there? Miriam, what happened? Crying, Miriam. Okay, with Toto, we're gonna continue with the live. Thank you very much for all your words. Maybe we can continue talking in the next part, so you can continue normally with your job, and we can continue with the book too. Thank you very much. I appreciate everything that you tell us here at this moment. Okay, bye. Bye. Yeah, perfect. That's okay. Thanks. Okay, very good. Miami, yeah, Jimmy, there's a lot of people, Latin American people in Miami too. Yeah, it's like Latin America in this city. Yeah. Okay, let's continue. Estaba muy buena la historia de Witoto, ¿no? Él ha vivido casi 30 años en Estados Unidos. No recuerdo, no escuché si dijo cuántos años vivió en Miami, pero después se mudó a Missouri, ¿no? Missouri sí, pues de hecho que es muy improbable de que encuentre tantas personas, ¿no? Latinas. Pero en Miami o en New York sí se encuentran muchísimas, ¿no? Hay barrios enteros, ¿no? Que son... En New York, por ejemplo, el Bronx, ¿no? Si más no me equivoco, el Bronx es solamente es un barrio latino, ¿no? Exclusivamente latino. Y ahí es donde nació la salsa, ¿no? La salsa no es 100% latina, ¿no? En realidad, la salsa como género se originó allá en Estados Unidos por latinos, sí, por latinos, pero geográficamente fue en Estados Unidos, así que imagínense. En algunas ciudades sí. Ok, vamos a continuar entonces con esta parte. ¿Ya? The cat belongs to the Duchess. Belongs. Hay una canción de Taylor Swift, ¿no? Belongs, que incluye esta parte. Ok, belong to significa pertenecer, ok? It belongs to me. Eso me pertenece. Belongs to. Siempre utilizamos el to. Pertenecer. The cat belongs to the Duchess. El gato le pertenece a la duquesa. Said Alice carefully. Dijo Alice cuidadosamente. Perhaps you could ask her about it. Quizás you could ask her. Podrían preguntarle, ¿no? Podrían preguntarle a ella, ¿no? Podrían preguntarle a ella sobre el gato. Could ask her. Recuerden que could se usa para diferentes situaciones. Podemos decir, por ejemplo, en el caso del can, ¿no? El pasado de can. I can swim, yo puedo nadar. I could swim, yo podía nadar. En este caso, por ejemplo, lo estamos usando para hablar acerca de una expresión educada o formal, ¿no? Podrían preguntarle a ella. Could ask her, podrían preguntarle a eso. Podrían preguntarle a ella. Ya, para sonar un poco más polite. Y también could podríamos hablarlo ya, pero en el caso de
los condicionales, ¿no? También podemos utilizarlo ahí. Always write with belongs to or not. Yes, siempre con belong y el to, ¿no? Si tú quieres decir me pertenece, it belongs to me. No decimos it belongs me. Utilizamos el to aquí. Luis, claro. Maybe or perhaps. She's in prison. And the queen said to the executioner, bring her here at once. Ok, ella está en prisión. In prison. She's in prison. Le dijo la reina al verdugo. The queen said to the executioner, bring her here at once. Tráiganla. Bring, traer. Okay? Tráiganla. Aquí, at once. At once es una forma de decir de inmediato. Immediately. Vamos a decir immediately. Ok. Immediately. But then the cat's head slowly began to vanish. Pero entonces, but then, the cat's head, nuevamente, la cabeza del gato, ok, slowly began to vanish. Slowly sería lo opuesto a quickly, ok, rápidamente, y esto sería slowly, lentamente. Lentamente, empezó a vanish. What does vanish mean? A ver, ¿qué significa vanish, guys? Vanish. Vanish. Desaparecer, ¿ya? Vanish. Empezó lentamente a desaparecer. And when the executioner came back with the Duchess, there was nothing there. Desvanecerse, muy bien. Disappear, very good, Toto. Cuando el verdugo came back, eso también es un phrasal verb. Creo que voy a hacer un folleto, chicos, de todos los phrasal verbs que encontramos. En sí, un PDF, porque veo bastantes folletos de gramática, ¿no? Pero en muy pocos de phrasal verbs. Come back, regresar. Como la canción, ¿no? Baby, come back. With the Duchess, volvió con la duquesa, ¿no? O junto con la duquesa, ¿no? La estaba trayendo. There was nothing there. No había nada allí. There was nothing. There was nothing there. Recuerden que there was, o there is, there are, se utiliza como una forma de reemplazar el verbo hay, ¿no? El verbo haber. There is, there are. Esto reemplaza al verbo haber, ya siempre, el verbo haber. There is, ¿no? There is a cat. Hay un gato. Como en el caso del chavo, ¿no? What's that? ¿No? There's a cat, ¿no? Hay un gato. It's a cat. ¿Es un gato o hay un gato, no? There is. There are some cats. Hay algunos gatos. A ver, ¿dice por aquí? Sí, profe. Sí, vamos a ver si lo hacemos. Estoy queriendo hacer este libro. Les voy comentando, voy a hacer de este libro una lista de vocabulario. Si se pudiera hacer de audio, vamos a ver si lo puedo hacer el audio completo del libro. Y después también estoy preparando un resumen de... ¿sabían ustedes que Alicia, este libro tiene una segunda parte? It's called Alicia Through the Looking Glass. Es el libro que vamos a leer después de terminar este. A ver, si alguien sabe, ahí lo escribe. No, este es el adaptado. El original fue escrito en 1800 y pico. Entonces, es muy difícil que el original lo vayan a entender. Por eso es que estoy utilizando este libro, que es una adaptación. He buscado el segundo libro de Alice con adaptaciones, pero no encuentro uno que me guste, así que yo lo estoy resumiendo para que tenga un lenguaje un poco más actual, ¿no? El lenguaje, imagínense, son más de 150 años. Así que es no les va a favorecer mucho. No van a aprender sí, ¿no? Pero no es un inglés que van a necesitar o van a usar de forma hablada, ¿no?
o como leer Romeo y Julieta, ¿no? No les va a hacer nada, no les va a ayudar en el sentido de hablar, ¿no? In a normal speaking conversation situation, in a situation, ¿ok? No les va a ayudar, pero sí, es bueno como material si ustedes quieren seguir aprendiendo más, si quieren seguir conociendo más, o ahondar más en el idioma, sí. A ver, what's the meaning of at once? Ah, justo le voy a explicar esto, ¿no? At once. Ah, no, yo lo puse ya aquí, immediately. At once es como decir de inmediato o de una, ¿no? At once, de inmediato. Tráiganla aquí de inmediato. There was nothing there. No había nada, ¿no? There was. Este es el pasado. No había pasado. No había nada aquí, allí. The king ran wildly up and down. Wildly. Eso también ya lo hemos visto. Wild. Tráiganla aquí ahora. De inmediato también puede ser. Audio, también me ayudaría mucho, se aprendería la pronunciación correcta. Sí, el audio también ayuda bastante. Solo que es algo que necesita tiempo y un buen micrófono para que ustedes puedan escuchar bien la pronunciación. Bueno, hay muchas cosas en realidad que me gustaría hacer, chicos, pero de verdad que toma su tiempito y es material que se utiliza. Ya tienen material ahí en internet grabado, pero yo quisiera hacer mi propio material, ¿no? Es algo que necesita de tiempo también hacerlo. Que lo voy a hacer, sí. Espero que durante estas semanas. Vamos a ver qué tal va. Wild. Wild. For example, we can say the lion is a wild animal. A cat is a domestic animal. A lion is a wild animal. En este caso sería salvaje. The king ran wildly. Corrió salvajemente. Up and down. De arriba hacia abajo. Up and down. Looking for the cat. Todo esto es un phrasal verb. Look for. Por eso este libro me gusta bastante. Tiene bastante phrasal verbs. Look for. What does look for mean? Look for. ¿Qué sería el significado de look for? Leon, welcome to today's class. Nice to see you. Nice to see that you're here. Okay. No. I changed the schedule. Now I'm having the classes in the morning. I'm not exactly, I don't know exactly what time, but in the mornings it's gonna be more comfortable, or it's gonna be easier for me to have the classes. Okay, looking for. Look for es buscar. ¿Ya? Look for, buscar. Buscar. Por eso a veces no es bueno, con los phrasal verbs como estos, no es bueno confiarse. ¿Ya? No es bueno confiarse. Look es mirar. A ver, mirar para. Claro, si los separas sí, pero juntos. Por eso los phrasal verbs son tan a veces confusos para algunos porque como los ves, cuando los ves separados, sí, ¿no? Podría significar look, mirar, for, para, ¿no? Mirar para, ¿no? Pero juntos tienen un significado distinto. Significa buscar algo, ¿ok? Look for, o dar dar un vistazo, ¿no? Como buscando algo, ¿ok? Look for. I always look for my keys, ¿no? Siempre tengo que buscar mis llaves, ¿no? Oh, what are you looking for, ¿no? O cuando estás yendo when you go to the supermarket, or to the mall and you start walking around the aisles, ¿no? Estás caminando por los pasillos. Excuse me, what are you looking for, ¿no? Quizá por ahí hay alguna representante de ventas, ¿no? ¿Qué está buscando, no? O qué está viendo. What are you looking for? Buscar, ¿ya? Buscar alrededor. Claro, también podría ser, pero más que todo es buscar, ¿no? Looking for the cat, buscando el gato. And the Duchess put her arm around Alice. Okay. Y la duquesa puso su mano. Okay. Este también es un phrasal verb. Put round. Puso su mano alrededor, ¿no? Put round. Poner alrededor. Put her arm around or round Alice. Puso su mano sobre Alice, ¿no? Alrededor de Alice. I'm so pleased to see you again, my dear, she said. Estoy muy contenta, okay, estoy muy agradecida, estoy muy satisfecha to see you again, de verte otra vez.
My dear, querida. Se me olvidó. Oh, sorry. No me había dado cuenta. A ver, ahora sí. Muy bien, seguimos con el siguiente párrafo. Let's get on with the game. Let's get on with the game. Get on, continuar, ¿ya? Get on the game. Let's get on the game. Continuemos con el juego. The queen said angrily, and Alice followed her back to the croquet ground. Que la reina dijo furiosamente o enojadamente, and Alice followed her back, ¿no? Alicia siguió, ok, la siguió ella, follow her back. Ok, eso de aquí es follow her back, ¿no? Seguirla a ella, ¿no? Seguirla a ella back to de vuelta, perdón, esto mejor no se va a confundir. Vamos a ponerle back to y follow, ¿no? Aquí. Follow her, ok, la siguió, follow her. Vamos a poner esto, sí. Para que sea dos pasos. La siguió a ella, back to, de vuelta a el campo, ground, croquet, ok, de vuelta al campo de croquet. The game went on. But all the time the queen was arguing and shouting, all with his head, or all with her head. Okay, the game went on. Aquí tenemos otro phrasal verb, went on. El presente sería go on. Go on. El juego siguió. Go on, continue. Okay, now otro phrasal verb, go on. But all the time the queen was arguing. Todo el tiempo, all the time, todo el tiempo, the queen was arguing. La reina estaba peleando, and shouting y gritando. Off with his head. Justamente vemos aquí el posesivo de he, ¿no? Córtenle la cabeza, o córtenle la cabeza de él, ¿ok? Off with her head. Córtenle la cabeza a ella. Soon there was no hoops left. Pronto, there were. Nuevamente, el verbo haber, no hubo, o no había, hoops. Aros. Recuerden que el croquet se juega de esta manera. A ver, ¿dónde está? Croquet. La pronunciación es algo como croquet, ¿no? Croquet, algo así. Este es el juego, ¿no? A mallet. Esto de aquí es un mazo. A mallet. A ball. And a hoop. This is a hoop. Ok. No había, dice arcos. No habían arcos, ¿no? Left. Dejados, ¿no? O no había sencillamente arcos. ¿Por qué, no? Because the soldiers who were the hoops were too busy. Porque los soldados, quienes eran los arcos, okay, the hoops, los pequeños arquitos. Recuerden, ¿no? Como en la película, ¿no? Los soldados se ponían manos a la tierra y formaban el arco, ¿no? They were too busy. Estaban muy ocupados. Taking everybody to prison. Llevando a todo el mundo a prisión. And at the end, there were only 3 players left. Y al final, okay, at the end, solo había, okay, 3 jugadores, 3 players left. The king, the queen, and Alice. Okay. Go on. Muy bien. Sí, go on es continuar. Sí. Este libro les va a ayudar bastante para los phrasal verbs. Vamos a leer hasta aquí, ¿ya, chicos? A ver. Esta parte nada más. Vamos a mover un poquito la cámara para que se vea todo. Hasta aquí. Ya, ahí. Y los que deseen, por favor, manden su solicitud aquí en la parte de abajo, ¿ya? Para poder escuchar su lectura. Okay. The cat belongs to the Duchess, said Alice carefully. Perhaps you could ask her about it. She's in prison. The queen said to the executioner, bring her here at once. But then the cat's head slowly began to vanish.
And when the executioner came back with the Duchess, there was nothing there. The king ran wildly up and down, looking for the cat. And the Duchess put her arm round Alice. I'm so pleased to see you again, my dear, said Alice. She said, let's go on with the game, the queen said angrily, and Alice followed her back to the croquet ground. The game went on, but all the time, the queen was arguing and shouting, off with her head, or off with her head. Soon, there was no hoops left, because the soldiers, who were the hoops, were too busy taking everybody to prison. And at the end, there were only 3 players left, the king, the queen, and Alice. Okay, very good. Does anyone wants to read this part? A ver, alguien que desee leer esta parte, mande su solicitud aquí en la parte de abajo. González, I would like, would you mind sharing the book? Yeah, I'll share the book with, in my WhatsApp group. Para los que deseen el libro, está en el libro de WhatsApp, siempre lo comparto, cada vez que terminamos un capítulo. Ya anteriormente hemos leído el Principito. A ver, vayan practicando, chicos, vayan practicando aquí esta parte, mientras yo les voy mostrando cómo unirse al grupo de WhatsApp. Tienen que ir sencillamente al link de mi perfil. A ver, se van acá. Se van a mi perfil, y ahí, bueno, ahí le dan seguir, se van a mi perfil, espero que también estén así. Vean los videos, hay un montón de videos aquí que les van a ayudar muchísimo. Este es el último que subido ayer, que subí ayer, ¿no? Piece of Cake. Se van aquí al link, a este link, ¿ya? Beacon Say, Teacher en línea, y aquí está, esta página les va a salir. En la segunda opción, grupo de práctica, allí se unen si en el caso desean el libro. Lo estoy compartiendo allí. ¿Ya? Y aquí también están otras opciones. Esta es mi página, teacherenlinea.com. La repetición de los lives, este live también está siendo grabado, así que lo van a encontrar en YouTube. ¿Ya? Los demás capítulos también se encuentran allí. Los capítulos del 1 hasta el número 6, parte A. Ya están aquí, pueden verlo. Hemos hecho el Principito también. Muy buen libro también, muy bueno. Bueno, así que por ahí pueden compartirlo. ¿Ya? Aquí, esa es la página. Y las demás redes también. Well, does anyone wants to read? I want to read, but I can, I'm working. Oh, really, Leon? Oh, that's too bad. Off with your head. Off with your head es córtenle la cabeza, ¿no? Como off es como quitar también, ¿no? Off. Take it off, ¿no? Quítalo. Take it off. Ajá. Off with your head. Quítale, ¿no? Quítenle la cabeza. O como nosotros más lo recordamos, córtenle la cabeza. Vamos a escucharlo una vez más, ¿ya? Se los voy a leer y después continuamos. The cat belongs to the Duchess, said Alice carefully. Perhaps you could ask her about it. She's in prison, the queen said to the executioner. Bring her here at once. But then the cat's head slowly began to vanish, and when the executioner came back with the Duchess, there was nothing there. The king ran wildly up and down, looking for the cat, and the Duchess put her arm around Alice. I'm so pleased to see you again, my dear, she said. Let's get on with the game, the queen said angrily, and Alice followed her back to the croquet ground. The game went on, but all the time the queen was arguing and shouting, off with his head, or off with her head. Soon, there were no hoops left, because the soldiers, who were the hoops, were too busy taking everybody to prison. And at the end, there were only 3 players left, the king, the queen, and Alice. Interesante. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte. Where I'm from Peru. I'm from Lima, exactly. Could you share the book? Yes, sí, lo comparto, como les digo, lo comparto cada vez que, en el grupo de WhatsApp, cada vez que terminamos un capítulo, lo comparto ahí. Chicos, este es el capítulo que hemos hecho, ahí está el libro.
¿Ya? Y para los nuevos que están ingresando también. Ok, continuamos con esa parte. Vamos a ver a dos personajes más. The queen stopped shouting and said to Alice, "Have you seen the mock turtle yet?" Ok, la reina se detuvo, stop shouting, paró de gritar y le dijo a Alicia, "Have you seen?" Esto de aquí es present perfect. ¿Cuándo usamos el presente perfecto, chicos? Cuando empezamos con una acción en el pasado, continúa hasta la actualidad, ¿no? O hasta el presente. Esa es la forma como se utiliza el present perfect. ¿Cómo sabemos que esto es present perfect? Porque aquí está el auxiliar have y el verbo está en pasado participio, seen. Have you seen? ¿Has visto? Ok, ¿has visto? The mock turtle yet? The mock turtle. Mock significa algo que es falso. En este caso, la tortuga, ¿no? ¿Has visto la tortuga falsa? Yet? ¿No? Todavía. No, said Alice. I'm not sure what a mock turtle is. No estoy segura. I'm not sure. Utilicen bastante esta frase también, chicos. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Si ustedes no saben una respuesta, lo normal es decir, teacher, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Pueden expresar esta otra. I'm not sure. Oh, I'm really sorry. I'm not sure. I'm not sure. ¿Qué más pueden utilizar? I have no idea. No tengo ni idea. I have no idea. Ok, entonces pueden utilizar esto. I'm not sure what a mock turtle is. Yo no sé o no estoy segura que es una tortuga falsa. Ok. Then come with me. Come with me. Entonces, ven conmigo. Come with me, said the queen. They found the mock turtle down by the sea. Ok, encontraron a la tortuga by the sea, ok, por cerca al mar, ¿no? By the sea, cerca al mar o alrededor del mar. Next to him was a griffin. Ok, junto a ella estaba él. ¿Cómo se dice esto? Grifo, grifo, ¿no? Grifo, es la traducción, si no me equivoco. Grifo. A ver, déjenme buscarla un ratito para que escuchen la pronunciación, ¿ya? De esta palabra. Estaba junto con el grifo. Griffin. Yes, griffin. Griffin. Asleep in the sun. Asleep in the sun. Dormido en el sol, ¿no? O bajo el sol, ¿no? Dormido afuera. I have no clue. I don't have a clue. Ajá, muy bien, Witoto. Thank you very much for that. Mock, falso. Ajá. They found the mock turtle down by the sea. Encontraron a la tortuga falsa junto al mar. Junto a ella estaba el grifo, the griffin. Asleep in the sun, dormida en el sol, bajo el sol. Then the queen hurried away, saying, I have to get on with some executions. Ok. Entonces, o después, ok, then the queen hurried away, que se apresuró para irse, no se marchó apurada, también podría ser, ¿no? Hurry away, marcharse apresurada, hurry away. Ok. I have to get on, ok, se fue rápido, también podría ser, ¿no? Hurry away. Mock. Ajá, burlarse también, pero en este caso no es un verbo, ¿ya? No es un verbo, esto es un adjetivo. Porque está aquí, ¿no? Mock turtle, esto es un sustantivo, entonces esto se convierte en un adjetivo. Pero si tú dices, ¿no? Stop mocking at me. Dejen de burlarse de mí, ¿no? Stop mocking at me. Ahí sería un verbo. ¿Qué más estamos por aquí? I have to get on. Tengo que continuar. Get on también, igual que go on. Tengo que continuar with some executions. Con algunas ejecuciones. The griffin woke up and said sleepily to Alice. El grifo woke up. Se levantó, se despertó.
and said asleep. Y dijo con voz somnolienta, todavía con sueño, it's just talk, you know. They never execute nobody. It's just talk. It's just talk. Solo son palabras, por así decirlo, ¿no? It's just talk. Son palabras. You know, esto también se usa bastante, ¿no? Cuando uno está en una conversación, you know, ¿sabes? Hurry away, ver irse rápido, irse deprisa, se fue deprisa. They never execute nobody, or anybody, perdón. They never execute anybody, nunca ejecutan a nadie. Alice was pleased to hear this. She felt a little afraid of the griffin and the mock turtle because they were so large. Okay, Alice was pleased to hear this. Alice está contenta de escuchar esto. She felt a little afraid, tenía un poco de miedo, sentí un poco de miedo de el grifo y de la tortuga, because they were large. They were so large, porque ellos eran muy grandes. But they were very friendly, and Sanson's aunts told her many stories about their lives. But they were very friendly, pero ellos eran muy amigables. And Sanson's aunt told her many stories about their lives. Cantaron canciones. Y cantaron sencillamente, ¿no? Y cantaron, told her some stories. Recuerden que si yo quiero decir, cuéntame un cuento, ¿no? Tell a story. Tell me a story, o tell us a story. Cuéntanos un cuento. Tell a story. ¿Ok? Contar un cuento. Tell a joke. Decir un chiste, o contar un chiste. Tell a joke. About their lives, ¿no? Le contaron historias sobre su vida. Y por eso se le llama a esta mock turtle, ¿ok? En la descripción, en el libro original, le dan un poquito más de descripción, ¿no? The turtle has the head of a lamb. Allí se menciona que la cabeza de la tortuga tiene la forma de un cordero, ¿no? De un cordero, de una oveja bebé. Y las patas también, ¿no? Algunas patas. Por eso se le dice la tortuga falsa. No es una tortuga al 100%. Ok, a ver, vamos a leer entonces hasta esta parte, ¿eh? About their lives. Hasta aquí nada más. Hasta aquí. Si alguien desea leer, por favor, mande su solicitud aquí en la parte de abajo. A ver. The queen stopped shouting and said to Alice, have you seen the mock turtle yet? No, said Alice. I'm not sure what a mock turtle is. Then come with me, said the queen. They found the mock turtle down by the sea. Next to him was a griffin asleep in the sand. Then the queen hurried away, saying, I have to get on with some executions. The griffin woke up and said sleepily to Alice, it's just a talk, you know. They never execute anybody. Alice was pleased to hear this. She felt a little afraid of the griffin and the mock turtle because they were so large. But they were very friendly and sang songs and told her many stories about their lives. Ok. Gracias, chicos, a todos los que están compartiendo, a todos los que están dándole like, a todos los que están comentando también, porque ayuda a que TikTok siga recomendando el live. Bien. Por acá también en YouTube escribieron, ¿no? ¿Dónde ubico las frases verbales o los phrasal verbs? Los phrasal verbs es como un verbo común, ¿no? Tenemos sujeto, verbo y predicado. La estructura es la misma. Sujeto, verbo, phrasal verb y el complemento, ¿no? Es lo mismo. Se utiliza igual que un verbo. Pero el phrasal verb tiene un añadido más, ¿no? Que sería la preposición que utiliza, ¿no? O el adverbio que utiliza. Esa sería la única diferencia. They found the turtle down. Yes, claro. En este caso, el phrasal verb aquí sería find down. A ver.
Find down. Ok, find down es como decir encontrar en, ¿no? Find down. No necesariamente significa debajo, aquí, ¿no? En este contexto. Ok, find down. Find down the sea. O quizá puede ser porque está donde se ubica la playa, por ejemplo, podría ser en la parte de abajo, ¿no? Pero más que eso es como decir solamente que lo encontraron en la playa y punto. A menos que el contexto ya te diga que está en una altura menor. Okay, very good. Does anyone wants to read? What time is your life? Gio, estoy todavía en ese asunto, que probablemente sean a las 10, ¿no? Pero de todas maneras va a seguir siendo el lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, igual que en la noche, ¿no? Hacíamos una hora de gramática aquí en la pizarra y después continuamos con la computadora, con el libro. A ver, y aquí terminamos esta parte. The mock turtle was in the middle of a very sad song when they all heard a shout a long way away. It's beginning. Come on, we must hurry, cried the griffin. It took Alice by the hand and began to run. Okay, the mock turtle was in the middle of a very sad song. Was in the middle of. Estaba a la mitad, o estaba en medio de, ¿ok? Estaba a la mitad of a very sad song, de una canción triste, de una canción muy triste. When they all heard a shout a long way away. Cuando ellos escucharon, heard, el pasado de hear, ¿ok? Hear, pasado heard, shout, a shout. Escucharon un sonido, o un llamado también podríamos decir, ¿no? Shout, grito. A long way away. Muy lejos, ¿no? It's beginning, está comenzando. Come on, we must hurry. Ok, vamos. We must hurry. Tenemos que apurarnos. Hurry siempre significa apurarse, ¿ya? We must hurry. Se puede usar como un verbo, como en este caso, ¿no? O también lo puedes usar como un phrasal verb. Hurried away. Okay, se alejó se alejó rápidamente, ¿no? O se fue rápido. ¿Ok? Hurried away. Hurry significa apresurarse. Solo. Cried the griffin. Dijo el grifo, ¿no? O gritó el grifo. It took Alice by the hand. Tomó a Alice. Took Alice by the hand. Tomó a Alice de la mano and began to run. Y comenzaron a correr. Aquí está el último capítulo del libro. Este libro está muy pequeño, así que este va a ser el último capítulo que vamos a ver las dos siguientes clases. ¿Ya? Voy a dividirlo en dos partes. Así que, bueno, vamos a verlos aquí nada más, chicos. Recuerden seguir practicando, ¿ok? Practice a lot with this. El libro está muy sencillo, está muy adaptado. En realidad, si ustedes quieren, pueden practicar con el libro original. Miren, aquí en YouTube se los muestro, ¿ya? A ver. Simplemente pone aquí Alice in Wonderland audiobook. Este de aquí, este segundo libro, tómenle ahí un screenshot. Alice in the Wonderland, aquí. O bueno, lo van a ver en la repetición. What a funny watch. Aquí, esta parte tiene el libro original. Como les digo, ¿no? El libro original fue escrito en 1800 y pico, ¿no? 1880 y algo. ¿Ya? Entonces, lo voy a sacar. Me voy a decir algo en TikTok, YouTube de los derechos. Así que, como ha sido escrito hace ya casi alrededor de 150 años, el inglés que tiene allí, muchas expresiones no son, ya están son muy arcaicas, son muy antiguas. Entonces, pero sí les puede ayudar para practicar su pronunciación. Lo que yo les he recomendado, por ejemplo, a algunos de mis alumnos, es, porque esto es muy rápido, ¿no? Solamente para que lo escuchen, ¿ya? Porque si lo pongo allí, TikTok YouTube me puede decir algo. Said his father, don't give yourself airs. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off, or I'll kick you downstairs. That is not said right.
Ok, cuando ustedes lo lean, van a ver que lo pronuncian muy rápido, ¿no? O con la velocidad que normalmente a la cual deberíamos llegar, es la idea, ¿no? Es la velocidad. Para ustedes puede parecer rápido, pero es una velocidad normal. Incluso para mí es un poquito rápido, ¿eh? Porque no le puedo seguir el paso. Entonces, lo que pueden hacer es poner aquí, por ejemplo, velocidad 7.5, 0.775, The caterpillar. Not quite right. para que practiquen un poquito su lectura. ¿Ya? Esto es más que todo para lectura. Si quieren, lo pueden leer por completo. Está todo el libro en realidad. Hay varios detallitos que aparecen aquí, que no se mencionan en el libro que estamos estudiando porque es una adaptación. Hay algunas cositas que les va a costar un poquito porque son palabras un poquito antiguas, pero ayuda mucho para la pronunciación. Y la lectura esta está en inglés británico, así que les puede servir bastante, ¿ya? Lo único que tienen que hacer es poner aquí en el buscador Alice in Wonderland, audiobooks en YouTube, y se van a esta opción de aquí, que es, a mí me sale primera, ¿no? Ya, si quieren pueden buscar otros audiobooks, pero los otros audiobooks no les presentan como aquí, ¿no? La lectura así, al costado. ¿Ya? Así que es un consejo, una recomendación, si en caso desean leer el libro original o quieren seguir aprendiendo acerca del libro original. Chicos, vayan al link de mi perfil, si desean el libro, que lo voy a compartir de aquí a un rato. Solamente tienen que ir aquí, ¿ya? Al link. Segunda opción, grupos de práctica. Si en caso necesitan clases de conversación, clases de inglés desde cero, pueden ingresar aquí en mi página oficial, ahí van a encontrar cómo comunicarse conmigo. Aquí están las repeticiones de los lives. Este live está siendo transmitido por YouTube y también la repetición. En el grupo de WhatsApp voy a estar pasando el link de la repetición. Y de los demás capítulos también, de los capítulos anteriores. Si quieren, pueden seguirme aquí en Instagram, en Facebook, en TikTok. Eso también tengo que cambiarnos. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana sería aquí. 10 de la mañana, hora Perú. Ya he cambiado el horario. ¿Ya? Así que bueno, saquenle provecho bastante a todo eso, chicos. Y ya nos estamos viendo la próxima clase el día viernes. ¿Ok? Por aquí en YouTube también estaban comentando, ¿no? A ver, ¿qué pusieron por aquí? Trirene. Ok, interesante tu nombre. Trirene. Ok. Qué chévere que explicas y me gustaría saber en qué horario. Sí, ahí lo acabo de mencionar Trirene, el horario. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana. Por YouTube o por TikTok también. Telegram no tengo grupo de WhatsApp, así que ahí también en el link. Lo voy a estar colocando también aquí, ¿ya? En YouTube, el link, para que puedan ingresar directamente. Ya, ahí lo mandé, Trirene. Muy interesante tu nombre. Ok, nos vemos chicos.